Hola, gracias por el tiempo, por la atención que me vas a prestar los próximos minutos. Y también enhorabuena, porque has caído en la cuenta, has entrado en la conciencia de que prevenir es curar. No solo prevenir, sino a veces tratar dolencias que muchas veces no son graves, no son de peligro vital, pero sí pueden ser muy molestas e incapacitantes. Y que estas molestias a veces dependen de ti, de tu actitud y de tu esfuerzo, que estas dolencias se puedan quitar. Así que, enhorabuena, estás en el buen camino al entrar, al escucharme y darme la oportunidad de explicarte este programa de depuración. Soy Roberto Junquera, fisioterapeuta, experto en medicina natural. Llevo 25, 27 años tratando fundamentalmente la dolencia musculoesquelética, pero con el tiempo muchas patologías asociadas y problemas de salud asociadas a estos problemas musculoesqueléticos. Y he ido adquiriendo experiencia en cómo el autocuidado, la prevención, con las herramientas que te iré contando en esta conferencia, pueden conseguir que tu salud sea mucho mejor y prevenir muchas veces problemas graves del futuro. Toda esta experiencia la adquirí con mí mismo. Ya en la propia formación universitaria de fisioterapeuta empecé a tener importantes, no importantes en cuanto a gravedad, pero sí en cuanto a la molestia, la incapacidad que te producía, como digo, algunos problemas de salud que la medicina convencional no te las daba una explicación. Empecé a tener una serie de contracturas musculares, sobre todo en la zona interescapular derecha, eran muy fijadas en esta zona. Tal vez alguno de vosotros, tú mismo, te puede ver reflejado, porque es un tipo de contractura bastante común. Dorsalgia benigna, me dijo el traumatólogo. Mis profesores fisioterapeutas decían es que es una contractura. Otro me decía es que tienes un punto gatillo dentro de esa contractura. Es que tal vez tu forma de respirar, el diafragma lo tienes bloqueado y te repercute en la movilidad de las costillas. Cada uno te contaba una explicación de por qué tenía una contractura tan rebelde. Llevaba prácticamente año y medio y luego me duró toda la formación universitaria. Estuve 4 años con una contractura permanente en esa zona, 300 días al año. Y todos buscaban una explicación que ciertamente sea una explicación cierta, coherente, pero no llegaban a contarme el por qué se producía. Y a veces para que algo se elimine hay que entender y buscar de dónde viene el problema. No solo qué es lo que tienes, la descripción del dolor, contractura, punto gatillo, bloqueo vertebral, sino el por qué se ha producido y poder tratar ese por qué. Como digo, una contractura a la que se fueron sumando otros síntomas de forma paralela. Yo en aquel momento, con la formación que tenía y los diagnósticos que me daban médicos y fisioterapeutas, pues empezaba a tener otras dolencias digestivas que, como digo, en principio no tienen nada que ver. Digestiones pesadas, lo que se llamaban dispepsia funcional, algunos problemas de ardor. Con el tiempo eso empezaba a ser ya una molestia constante, a nada que comía me sentaba mal. Es decir, tenía un cuadro de problemas digestivos, por un lado, y un cuadro de contracturas musculares, sobre todo en la zona dorsal derecha, que con el tiempo fue evolucionando hacia el cuello, con alguna tortícolis, el hombro me empezaba a doler. Y tenía, diríamos, 2 cuadros que aparentemente no tienen nada que ver, pero que eran muy molestos. Toda la carrera tenía que ver, iba impregnada de estas molestias. Casi por casualidad asistí a un curso, ya terminada la formación universitaria, asistí a un curso de medicina natural, por curiosidad. No es que yo tuviera ningún vínculo con ese mundo, no tenía ninguna tradición, pero me resultó curioso y me lo aconsejaron. Y en el transcurso de la conferencia el profesor comentó precisamente que hay algunas dolencias viscerales, por ejemplo digestivas, que tenían reflejo en la espalda. Aquí me pareció curioso porque a mí no me lo habían contado nunca durante la carrera universitaria, que hubiera ningún vínculo de que ningún problema musculoesquelético tuviera que ver con un órgano que no funcionase bien, un problema digestivo o el del tipo que fuese. Sin embargo, yo le pregunté por mi dorsalgia, porque era un tema que era recurrente. Es un tipo que igual seguramente o lo has sentido o te lo ha contado alguien, un tipo de contractura muscular que te deja hacer de todo. Precisamente yo cuando hacía deporte o hacía algún tipo de esfuerzo físico, a mí aquella contractura ni me acordaba de ella. A veces me dolía especialmente ya en los momentos de descanso, a última hora de la tarde o el fin de semana. Ahí tenía un dolor constante
que necesitaba que alguien me diera un masaje fuerte en la zona. O yo a veces me apretaba esa zona interescapular derecha contra el marco de la puerta, o con una pelota de tenis me masajaba la zona porque hacerme daño comprimiendo el músculo me aliviaba. El caso es que me aliviaba pues un tiempo muy cortito. Tal vez estaba un rato bien, o esa tarde bien, y al día siguiente estaba igual. Bien, en aquella conferencia me dice el profesor que esa contractura tenía que ver con el hígado, con un mal funcionamiento hepatobiliar, un mal proceso digestivo, que este mal funcionamiento digestivo del hígado a la vesícula daban síntomas de digestión lenta, hinchazón, gases, estreñimiento, pero que también podía expresarse ese desarrollo hepatobiliar en reflejos en alguna zona de la espalda, concretamente el hígado en la zona interescapular derecha. A mí aquello me dejó perplejo y ciertamente un poco escéptico, porque yo no veía la relación. Aunque luego es cierto, que yo lo pensé tiempo más tarde, pero es cierto que en medicina ya se contemplan, y yo eso ya lo sabía, que a veces algunos órganos dan reflejo en la espalda. En la pancreatitis aguda da un dolor en la boca del estómago que refleja la zona interescapular más abajo, justo en medio, como una especie de dolor que atraviesa de atrás adelante. O cuando alguien tiene una angina de pecho, al corazón le falta riego porque las coronarias tienen algún problema, antes de arteriosclerosis, el corazón no recibe suficiente sangre, no se oxigena bien, y este corazón da una serie de síntomas. A veces, el primer síntoma que da el corazón cuando está en dificultades es sensación de dolor infraclavicular izquierda, supraclavicular, contractura en la zona cervical izquierda. A veces ese dolor se irradia hacia la axila, incluso hacia la zona interna del brazo, y puede llegar hasta la mano. El corazón a veces te sonará que puede dar estos síntomas. Dolor hacia el brazo izquierdo. Es un dolor que viene porque el corazón lo que provoca en primer lugar es una rigidez en la zona dorsal alta izquierda, cervical baja, dorsal alta, cervical baja, sobre todo alrededor de la segunda vértebra dorsal. Si esta se bloquea con cierta intensidad, comprime, irrita una raíz nerviosa que puede dar dolor hacia el brazo. ¿Por qué el corazón puede dar este reflejo musculoesquelético, esta contractura y este bloqueo vertebral, con posible dolor hacia el brazo, y el hígado no lo iba a dar hacia la zona interescapular derecha? Y así todos los órganos pueden reflejarse en el sistema musculoesquelético, y lo vemos, por ejemplo, muchas mujeres que durante la regla a veces les duele la espalda, les duele la zona lumbar, y a veces incluso este dolor lumbar, esa contractura lumbar, puede provocar hasta una ciática. Es más, yo he visto muchas hernias discales, sobre todo entre la quinta lumbar y el sacro, en la pierna derecha, que da ciática a la pierna derecha, que son por desarrollos ginecológicos. Por disfunciones, no por problemas graves de un órgano. Mi problema de hígado no era un problema grave de hígado. La analítica normal, jamás. Si me hubiera hecho una ecografía, una resonancia escáner, mi hígado estaba perfectamente desde el punto de vista médico, pero no funcionaba bien. Y esto me lo comunicaba pues dándome malas digestiones por un lado y reflejos en la espalda por el otro. Este es el primer paso para solucionar un problema, el ser consciente. Y así, bueno, yo en mi caso pude ser consciente de que mi hígado funcionaba mal, que había una serie de causas, el estrés influye mucho, por eso me influyó, o me empezó todo este asunto con la presión de la carrera universitaria, de la formación universitaria. Muchos exámenes, mucho estrés, muchas ganas de que todo fuera rápido y bien. Esa impaciencia, ese estrés, fueron uno de los factores causales de esa disfunción hepática. Una mala alimentación, que yo llevaba en aquel momento una pésima alimentación, pues era otro factor importante. El carácter luego de cada uno, el bagaje que cada uno tiene, y que tiene como consecuencia una forma de carácter a veces demasiado impaciente, demasiado apresurado, demasiado intenso, que te sometes a demasiada presión y autoexigencia, es otro factor. Cada tipo o cada órgano tiene una serie de emociones que lo alteran, de circunstancias, de estreses que lo desequilibran, de caracteres que facilitan su disfunción, de cada alimento que a veces le perjudica especialmente a ese órgano, ¿vale? Y entender esto es un primer paso fundamental. Yo en mi caso conseguí, cambiando la forma de analizar mi dolor,
no solo viéndolo como una contractura, sino viéndolo como un aviso, pues fue un primer paso para cambiar cosas que consiguieran reequilibrar mi sistema nervioso y que todo empezara a funcionar mejor, que yo soportara mejor pues el estrés de la vida cotidiana, el estrés del trabajo, la presión del trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso, enhorabuena porque ya estás camino de entender que muchas dolencias, no solo musculoesqueléticas, sino como ves también dolencias que van aparejadas a esta dolencia musculoesquelética, se pueden solventar cambiando la forma de analizarlo, cambiando un poco la actitud con respecto a la enfermedad en general. Por eso, bienvenido a esta Masterclass. Esta es para ti, estás diseñada especialmente para ti, esta Masterclass sobre depuración y el programa que tengo diseñado para ti sobre depuración y desintoxicación, porque te has dado cuenta que cuidarte es fundamental y que depende de ti, que prevenir es fundamental, que prevenir una dolencia o curar cuando esta está empezando depende en buena parte de ti. Enhorabuena porque te has dado cuenta de que tu salud no depende solo de los demás, sino que tú eres una parte activa. La primera acción es tu acción, tu esfuerzo. También es para ti esta Masterclass y este programa de depuración. Si te gusta investigar, preguntarte por qué, dudar, descubrir por ti mismo cómo reacciona tu cuerpo y que tu cuerpo y tú sois una persona diferente a las demás. Que todos reaccionamos parecidos, tenemos unas normas que nos rigen a todas las personas, pero que te gusta comprobarlo en ti, cómo las cosas cómo empeoran a veces por algunas circunstancias y cómo pueden mejorar bajo algunos cuidados. O simplemente, bienvenido porque tienes un problema de salud y quieres mejorarlo, un problema de salud como el que podía tener yo, que no te dan solución, que solo te dan parches y quieres tener una solución que venga de tu mano. Yo te voy a guiar en esa solución. ¿Por dónde empezamos la Masterclass? Remarcando que el primer paso en muchas dolencias es ser consciente. Sobre todo vamos a hablar de dolencias no vitales, no graves. La medicina convencional ya funciona muy bien para salvar la vida. Es decir, a ti te da un infarto y preguntarte de dónde ha venido, qué has hecho mal en tu vida para que te dé un infarto, si has comido mal, bien, ya te da igual. Esta es una fase aguda, esta es una fase grave, lo que tienes que hacer es rápido al hospital y que te salve la vida. O así en un montón de patologías. Tienes una apendicitis, preguntarte de dónde viene una apendicitis de poco vale. Lo que hace falta es, tal vez, sobre todo una apendicitis aguda, operarla con urgencia y tratamiento de antibióticos. Así, un montón de patologías, cuando son graves, son vitales, la medicina ya funciona muy bien. No se preocupa muchas veces de dónde ha venido y cómo se puede haber evitado, sino te puede salvar la vida. Tú tienes una artrosis de rodilla, un desgaste de rodilla muy importante, con la rodilla muy deteriorada. Preguntarte por qué has estado pisando mal, o por qué esa rodilla ha estado pisando mal, o ha estado trabajando mal durante años, si has hecho poco, mucho ejercicio, ya te vale de poco. Hay que cambiar la rodilla, te pone una prótesis y es una operación maravillosa que te vuelve a dejar andar sin dolor. Yo te voy a hablar más de dolencias que están en camino de ser graves, que todavía no lo son, pero sí son muy molestas, muy incapacitantes. Puede ser desde una contractura, una tendinitis o algo más avanzado como puede ser una hernia discal. Podemos hablar de una acidez de estómago, simplemente que tienes el estómago inflamado con algunos alimentos, o que tengas siempre un dolor constante en el estómago. Todavía tal vez no tengas nada grave, te lo descartan los médicos, eso lo hacen muy bien, descartan cosas graves, pero tú tienes esas molestias y no consiguen que te las quiten, salvo con parches puntuales que te dan un descanso, pues eso, puntual. Luego el primer paso es ser consciente de que tienes un problema que su solución en parte depende de ti. Y hay que entender que los síntomas que te da ese problema, eso será un segundo paso fundamental, entender que esos síntomas son una forma de avisarte, son una molestia, una puñetada, que te la quieres quitar, pero en parte
es un favor que te hace tu organismo de avisarte y decirte, tienes un problema. No solo con este dolor, esta contractura que te estoy avisando, sino esa contractura te está avisando que hay un problema debajo. Y que para solucionar este síntoma tienes que ir al problema. Ser consciente de que las dolencias, de que muchos síntomas no son más que por algo. Son por algo, vienen por algo que no funciona bien y son para algo, es decir, para avisarte. De alguna forma, como sucede el pilotito de un coche cuando se pone rojo en el salpicadero y parpadea, te está avisando de que algo funciona mal en el motor. A nadie se le ocurriría poner un parche porque dices que este pilotito me molesta para conducir, lo pongo un parche y lo tapo. No, sabes que ese pilotito te está avisando de que algo funciona mal. Para, antes de que el motor reviente, levanta el capó, busca donde hay una avería. Puede ser grave, puede ser no grave, puede ser simplemente un inicio, un testigo que te avisa de que algo está funcionando mal. Abre el capó y búscalo, llévalo al mecánico si es necesario. Pero el primer paso es para y planteate a ver ese testigo qué significa, ¿no? Pues con las dolencias de nuestro sistema musculoesquelético pasa lo mismo. Luego hay que entender, sobre todo en muchas dolencias del sistema musculoesquelético, que cada órgano te da aviso de una forma muy concreta. Te he hablado del corazón. A veces el corazón te da aviso de que está alterado, te lo puede dar con palpitaciones. En este caso te hablo antes de una angina de pecho. Eso sería un problema ya más grave. Pero a veces simplemente puede ser unas palpitaciones. El corazón se dispara él solo. Estoy descansando o me he metido a la cama a dormir y empieza a palpitar. Eso es una forma de avisarte al corazón de que está alterado. En este caso su sistema nervioso. Normalmente viene por ansiedad, algún conflicto que frecuentemente en momentos de descanso te da ese aviso de que hay una ansiedad debajo y te lo da en forma de a veces de palpitaciones, de taquicardias. Este corazón también te puede avisar a través del sistema nervioso simpático, te puede avisar en la zona cervical izquierda, dorsal alta izquierda, cervical izquierda y dolor hacia el trapecio, hacia la zona de la clavícula, hacia el brazo. Te está avisando que el corazón está alterado, en este caso por un problema leve, por una ansiedad. Leve pero muy molesto, ¿eh? Una ansiedad, no te vas a morir de ansiedad, pero es muy molesta. Y a veces la ansiedad cobra muchas caras y unas son palpitaciones y dolores en las zonas del corazón. Cada órgano tiene unas vías, una relación a través del sistema nervioso autónomo, es un sistema nervioso que no depende de tu conciencia, sino son mecanismos automáticos y tienen reflejo en una zona de la espalda. Todos los órganos están controlados desde el sistema nervioso autónomo hacia afuera, pero todos los órganos también comunican hacia adentro, hacia este sistema nervioso. Y la comunicación se traslada a la columna en forma de una tensión muscular y una rigidez vertebral. Y esto a veces puede ser muy intenso y provocar desde un pinzamiento que te comprima el nervio y te duele hacia el brazo, pues como pasa en el corazón, como te expliqué antes, a una simple contractura, como la que te he explicado yo antes en mi dorsalgia derecha. Cada órgano tiene una zona de la espalda en la que comunica que tiene una dificultad. Luego ese órgano puede dar sus síntomas. El hígado, pues como te he dicho antes, digestiones pesadas, dispepsia funcional, o que tengas el colesterol alto, como mucho. O el hígado puede dar contracturas en la zona interescapular derecha y zona cervical derecha. Y así todos los órganos de tu cuerpo tienen una zona de avisarnos de que está en disfunción, de que tiene algún tipo de dificultad. ¿Vale? Entender este es el primer paso para entender muchísimos problemas de salud. Ojo, no solo te estoy diciendo un reflejo en la espalda. Luego cuando la espalda se bloquea, por ejemplo, en la zona lumbar por el riñón o por vísceras que repercuten en la zona lumbar, el riñón, el colon irritable, el intestino delgado, el sistema ginecológico, el útero, la próstata, todos estos órganos reflejan la zona lumbar. Y un bloqueo lumbar puede darte luego que tu forma de andar y de pisar sea asimétrica y acabes con un dolor de cadera, cuando en la ingle, o una tendinitis en la rodilla, o que tu forma de pisar esté alterada y tengas una fascitis plantar. ¿Vale? No solo estamos hablando de dolencias en la espalda. El eje de la columna luego facilita un montón de dolencias. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el primer paso, entender que muchas dolencias musculoesqueléticas son expresiones de un desarrollo visceral. Y el segundo paso es entender que este desarrollo visceral
da síntomas. La vejiga, irritación al orinar, o orinar con mucha frecuencia, el útero, dolores menstruales, el riñón te da un cólico, o te hace que estés cansado, o que te acumules cristales y se te inflamen no sé qué articulación por microcristales. Cada órgano luego va a dar otros síntomas. Y hay que entender que cada órgano se altera, empieza a no funcionar bien por una serie de causas. Sistema nervioso alterado, muchas veces por estrés, alteraciones nerviosas por estrés. Luego cada órgano tiene una emoción concreta que lo caracteriza, que lo puede desequilibrar. Cada órgano un tipo de emoción, un tipo de estrés. El hígado por la tensión, la presión, el enfado también. La vesícula biliar por la amargura, el disgusto. El estómago, la obsesión con el trabajo, el no desconectar de las responsabilidades. El riñón, pues es el agotamiento por estrés, también los miedos, la vejiga, la desesperanza. Bueno, estos son conceptos de medicina oriental que yo suelo trasladar que he ido aprendiendo con los años, estos conceptos de medicina oriental, que los he practicado con miles de pacientes y que intentaré trasladártelos a lo largo de mi programa de depuración. Como digo, lo dejaba en que cada órgano tiene una serie de emociones que lo alteran. El estrés también es, en el fondo, un foco nervioso de desequilibrio. Cada órgano tiene una serie de alimentos que lo desequilibran. En general, una mala alimentación va a ser malo para todos los órganos. Pero hay alimentos concretos que, depende de qué tipo de disfunción, hay que hacer más énfasis. La falta de ejercicio, la falta de descanso, todos son factores que desequilibran nuestro sistema nervioso y luego nuestro sistema visceral, y de ahí dar múltiples dolencias que dependen de cada órgano y múltiples problemas musculoesqueléticos que también dependen de cada órgano, ¿vale? Este es un paso fundamental. Ahora bien, hay que caer en otro concepto importante que me parece fundamental, y es no obsesionarse también con cada síntoma. No obsesionarse con la molestia en concreto. A ver si me explico. Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo suelo poner mucho a mis pacientes cuando vienen a consulta y vienen con un problema concreto. Vienen con, claro, el paciente que viene con un mareo de origen cervical, el mareo es su vida, o sea, lo que quiere es quitarse ese mareo. Como yo con mi dorsalgia derecha, lo que quería era quitarme esa sensación de dolor constante que me estaba crispando, me estaba amargando el día a día. Me condicionaba. No era incapacitante, pero estaba siempre con el dolor ahí. Y me da igual con cualquier otra patología. El paciente lo que quiere es quitársela. Pero hay que caer en la cuenta, y esto es fundamental, en que conviene no obsesionarse con el síntoma. Yo lo hago un paralelismo, una metáfora con un charco que tú puedas tener en el salón de tu casa, ¿vale? Tienes un charco y evidentemente lo que quieres es quitarlo, porque te está estropeando el suelo, porque encima está en un lado del salón que te está condicionando el día a día, te puedes resbalar, etcétera, etcétera. Quieres quitarte el charco. Vale, vamos a poner un ejemplo gráfico siguiente con este ejemplo del charco para que me entiendas. Imaginamos, por tanto, que estábamos pensando en un charco en tu casa. Te pongo en pantalla completa para no molestarte. Vale. Esta es tu vivienda, la del segundo C o el primero C, la que quieras pensar, y tienes un charco aquí en el salón, una humedad. Es lo que te molesta. Esto es lo que te molesta enormemente. Quieres quitarlo. Has llamado a un profesional para que quites el charco. Evidentemente, antes de llamar al profesional, seguramente el instinto de cualquier persona es secarlo, quitarlo. Lo secas, solucionado. Si era un charco puntual porque a tu hijo se le ha caído un vaso de agua y no lo ha limpiado, pues evidentemente tú secas ese charco y problema terminado, has quitado la humedad. Era un problema puntual, un tratamiento puntual, un remedio puntual y no vuelve. Ya está, no hay que plantarse más cosas. Pero evidentemente, si tú secas esa humedad y al de unas horas la vuelves a ver, dices, hombre, esto ya no, tal vez no haya sido un accidente que a alguien se le ha caído agua. Lo vas a volver a secar, pero ya tienes te quedas con la duda. Y al de unas horas o al día siguiente vuelve a aparecer otro charco, lo secas, vuelve a aparecer, evidentemente acabas entendiendo que el problema no es el charco,
sino que hay algún tipo de filtración. Tal vez el piso de arriba, tu vecina de arriba tiene una tubería picada, con un poro, y está goteando y tienes una humedad en el techo. Al final el charco no es más que la consecuencia de esa tubería picada. O tienes mal impermeabilizado el tejado de tu casa, por algún lado se filtra y aparece en tu salón. Ese charco, en el fondo, es el problema que quieres quitarte, pero no es más que el síntoma, el aviso de que algo está pasando más arriba. Hay que dejar de estar obsesionado con la humedad de tu salón, de estar limpiándolo y de hacer de él un mundo, y de forma terca tratarlo de forma constante, y levantar la mirada, ver el problema más amplio y decir, esto no, yo quiero quitarme este problema en el suelo de mi casa, pero el problema no está ahí, el problema está arriba. El problema lo tiene mi vecina de arriba o lo tengo en el tejado de mi casa. Y tengo que empezar a picar y a investigar. Te he hablado que este reto y este programa de salud eran para ti. Si te ha gustado investigar, preguntarte por qué y tirar del hilo y llegar a la causa de las cosas. Muchos problemas no se pueden quitar si no se aborda la causa. Ese charco no puedo quitarlo de verdad. Este charco no puedo quitarlo de verdad si no busco realmente de dónde viene. Lo que haré simplemente es tratarlo de, reducir temporalmente. Parece que lo he quitado ya, ya no está, ya, pero vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Entonces, solo puedo tratar, hay problemas que solo se pueden quitar si realmente vas a la causa. Impermeabilizas el techo o lo que fuera. Y en problemas de salud pasa lo mismo. Tienes un problema, por ejemplo, de ardores de estómago. Si es una cosa puntual, porque un día te has pasado comiendo, porque por lo que fuera, pues te tomas, el médico te ha mandado un antiácido, un portador de estómago y está bien. Si realmente se ha solucionado, cuando dejas de tomar ese antiácido, no debería devolver la acidez. Y entonces es cuando realmente puedes pensar que el problema se ha solucionado. Pero si en cuanto dejas el antiácido o el protector te vuelve, es que el problema no se ha resuelto. Lo único que estás haciendo es taparlo temporalmente. Hay que ir a la causa realmente para que, o mejor dicho, si el problema vuelve es que no ha sido la causa, es de que la causa sigue existiendo y la consecuencia, que es el ardor de estómago, sigue existiendo. Yo si tengo una contractura interescapular derecha y me hacen una punción seca, un masaje, me manipula las dorsales y me alivia, pero después de 2 días vuelve otra vez, señal de que la causa sigue presente, de que hay algo que nos está provocando esa contractura. El problema con los dolores musculoesqueléticos es que siempre lo vamos a sacar es que será mi postura trabajando, es que será que estoy estudiando más que nunca y estoy en la posición en mi mesa de estudio. Esas son las excusas que yo me ponía y que me contaban mis profesores. Es que será que haces no sé qué gesto mal cuando vas al gimnasio, o es que haces demasiado poco deporte, o es que tu mesa, o es que el ordenador. Siempre se aluden a motivos mecánicos para justificar la mayoría de los dolores. Es que igual has tenido un accidente. Digo, yo no he tenido ningún accidente, de nada. Que a mí me ha empezado a doler sin más ni más. El problema es que no te informan de que este charco, que es tu dolencia, puede tener una causa que no está ni tan siquiera dentro de tu vivienda. Es un factor que no te sospechas que existe, ¿vale? Y lo que hacen solo es mandarte parches. Es como si en ese charco de tu casa al final lo consigues, lo secas, vuelve. Has puesto un deshumidificador que te ha mandado un profesional, pero ahí está la humedad. Al final te mandan poner una alfombra, ¿vale? Y aparentemente con la alfombra, pues ya se ha solucionado el problema. Y no se ha solucionado. Solo estás tapando el charco, lo estás, disimulando, estás más cómodo, pero el problema sigue estando ahí. Y esto pasa con muchas dolencias, que tomas un medicamento para irlo mitigando y te funciona bien un tiempo, luego va funcionando peor, o te tomas un antiinflamatorio para no sé qué dolor, pero si el problema persiste, tienes que pensar que hay causas que hagan que persista. Siempre es así, siempre un porqué de las cosas. Y en eso consiste investigar, en preguntarte por qué, no conformarte con explicaciones a veces muy superficiales que solo te abocan a tratamientos muy puntuales.
preguntarte el porqué de las cosas, eso es esencial. Como paciente que tiene una dolencia y nosotros como profesionales, preguntarnos el porqué y no conformarte simplemente con explicaciones superficiales que las aplicas y te dan mejorías muy superficiales y temporales, lo cual quiere decir que es que algo te estás dejando. Luego, a veces el primer paso es no obsesionarse con un problema, porque si no estás focalizando todo tu esfuerzo de atención en el síntoma, y es lo que queremos quitar, en el caso de la metáfora que te he puesto del charco, a veces hay que dejar de darle tanta importancia al síntoma y poner tus esfuerzos en el porqué. No obsesionarte con que estoy todo el día mareado, será que salir de ese bucle y plantearte por qué tienes mareos de origen cervical o inestabilidad. Plantarte por qué tienes una contractura que llevas 2 años con ella. Plantarte por qué tienes una hernia discal. Plantarte por qué has tenido 4 infecciones de orina. ¿Por qué siempre tienes la garganta inflamada? Plantarte por qué siempre tienes dispepsia funcional o que tienes gastritis. O por qué llevas no sé cuánto tiempo con una fascitis plantar y solo te viene de una caminata que hiciste un día. Un día de caminata y te viene una fascitis que te dura 6 meses. Eso no es de la caminata. Esa caminata fue el desencadenante. El día que te empezó aquel día la caminata. Eso fue como la gota de cómo me pasó. Pero algo funciona mal en tu cuerpo para que lleves no sé cuánto tiempo con esa fascitis, en el caso de que hablemos de ese ejemplo de una fascitis. Y te han hecho rehabilitación y te han infiltrado, mejora, pero vuelve. ¿Cuál es la causa? La causa no solo es mecánica, es la respuesta. Hay que investigar y a veces detrás de muchas dolencias están factores comunes de estrés, de emociones, de mala alimentación, de un carácter concreto, de una circunstancia en tu vida que te ha alterado, de un montón de cosas que se mezclan, también de factores mecánicos. Es que nunca haces ejercicio, es que te falta flexibilidad. Toda una serie de factores que conforman un cóctel que tienen como resultado un síntoma, que para tratarlo hay que atender a cada uno de los ingredientes de ese cóctel y tratar de solucionarlo, ¿vale? Y una forma de abordar todo este problema es aprender a desintoxicar tu organismo, aprender a tratar tu organismo, a tratarlo bien. Tratarlo bien es a cuidarlo, no es a darle cosas para tapar los síntomas. Por eso, en los tratamientos de fitoterapia que suelo mandar, no mando medicamentos, o sea, plantas medicinales para la inflamación o para el dolor, en el caso de un dolor de espalda. Mando plantas medicinales para intentar regular el funcionamiento de un órgano, de varios órganos, que están dando como consecuencia un efecto doloroso o una contractura dolorosa en la espalda. Son plantas medicinales para un desarreglo, no para un síntoma, ¿vale? Vale. Por tanto, fundamental entender eso, que muchas dolencias, repasando un poco lo que he dicho anteriormente, muchas dolencias son el aviso de que algo funciona mal, eso es fundamental, de que se traslada muchas veces estos avisos a través de órganos, se traslada a la espalda, de que a veces hay que ser consciente de que queremos quitar esos avisos, al final el paciente lo que quiere es mejorar sus síntomas, todos queremos quitar algo que nos molesta, pero a veces hay que ampliar el foco de visión y no solo centrarnos en el síntoma, porque entonces no sales de él, sino preguntarte de dónde viene, ampliar esa esfera de análisis. Eso, evidentemente, le corresponde a la ayuda del terapeuta que te atiende, pero tú tienes que estar flexible a ello, ¿vale? Y analizar qué te ha pasado en los últimos meses, a nivel emocional, a nivel de estrés, a nivel de tu dieta, cómo comes, o has dejado de hacer ejercicio, estás durmiendo peor. ¿Qué te ha pasado últimamente para desequilibrarte? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué me ha venido esto? Y por eso este ejemplo de Chaco puede ser bastante gráfico, ¿vale? Estas preguntas son fundamentales. Plantearte todas estas cosas a la hora de atender una dolencia concreta. Vale. Yo llevo realmente, gracias, y ahora puedo decir gracias a 4 años de dolor interescapular, gracias a un montón de problemas digestivos, me di cuenta de que algo estaba haciendo mal. En mi forma de trabajar, de abordar los estudios, en mi forma de comer, en mi priorizar el rendimiento de estudiar y trabajar y dejar de hacer ejercicio. Algo estaba haciendo mal para mis dolencias. Y curarlo y ser consciente de ello
para mí fue un enriquecimiento personal fundamental, porque dije, si a mí me ha pasado esto con mi hidrosalgia y con mi problema digestivo, y me he dado cuenta que van unidos, cuando venga un paciente con una hernia discal, o con unos mareos de origen cervical, o con cefaleas crónicas, o con una tendinitis en la rodilla, o un espolón calcáneo, también puede hacer este tipo de lectura que he hecho conmigo mismo. Y la verdad que desde el inicio de mi carrera profesional, impregné todo lo que sabía como fisioterapeuta, lo impregné de los conocimientos de la medicina oriental, de la medicina natural. Aquí en Occidente esa medicina oriental coge el nombre de medicina natural, y siempre he tratado de entender todas las dolencias de mis pacientes desde ese punto de vista que te he explicado. Y vas entendiendo que también hay muchas dolencias viscerales, infecciones de orina, problemas digestivos, cefaleas tensionales, migrañas, cólicos renales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas dolencias no graves, pero sí muy molestas y recurrentes, tienen un buen tratamiento entendiendo el porqué, de dónde vienen, entendiendo sus causas, que a veces se pueden resumir en factores emocionales, en estrés, en mala dieta, en falta de ejercicio, en falta de descanso, en el carácter cada individuo, etcétera, etcétera. Y por eso llevo perfeccionando, y esto no se acaba nunca, porque es un camino que no termina nunca, el de aprender y perfeccionar una forma de abordar la salud conmigo mismo en este caso, y con mis pacientes. Y llevo 25 años, 27 años perfeccionando este método, y lo he plasmado en un programa, que parte de este programa es un proceso, una estrategia de desintoxicación, que es la que te ofrezco en este programa de salud, ¿vale? Este programa consta de varias partes. La primera es ser consciente de la importancia de desintoxicarse, ¿vale? Y caer en que es cierto que te van a contar, no, pues el cuerpo ya sabe hacer eso, el cuerpo tiene una serie de mecanismos y de órganos que te desintoxican. Qué tonterías, ya lo sabe hacer. Y esto es cierto, pero hay que ayudarle. Y a veces estos mecanismos de desintoxicación se van entorpeciendo, pues por la edad o porque estos órganos se van fatigando. Y hay que ayudarlos. Luego, claro que el cuerpo tiene capacidad de desintoxicarse, pero a veces hay que ayudar a que lo haga mejor, ¿vale? La segunda parte es entender, y lo explico de forma mucho más ampliada durante el programa de desintoxicación, pero entender cómo el estrés nos intoxica, es un primer factor de intoxicación fundamental. Luego, evidentemente, la dieta. Luego, no solo la dieta, sino los químicos que hay dentro de los alimentos que tomamos y los químicos ambientales. Estamos rodeados de un ambiente, por la vida moderna que tenemos, que tiene sus ventajas, pero tiene algunos inconvenientes, y algunas son la intoxicación química. La falta de ejercicio es otra forma de intoxicarnos, el no dormir lo suficiente. Todo esto hace que ciertos órganos funcionen peor, fundamentalmente el riñón, el intestino, el hígado, órganos muy importantes en la capacidad desintoxicante, y a veces estos factores, una mala dieta, el estrés, falta de descanso, hacen que estos órganos funcionen peor y nuestro organismo se vaya autointoxicando, ¿de acuerdo? Luego hay otros órganos también que favorecen la desintoxicación, como es la piel, pero fundamentalmente hay algunos órganos que hay que cuidar especialmente, ¿vale? Con toda una estrategia de depuración que no solamente es comer bien, porque parece que es una parte fundamental, pero no solamente nos desintoxicamos haciendo una dieta. Evidentemente, una dieta depurativa, una dieta alcalinizante es una parte de esta estrategia. Te explicaré a lo largo del programa qué hacer, cómo comer mejor para estimular la capacidad desintoxicante del organismo, ¿vale? Para estimular que ese hígado, el riñón, el intestino funcione mejor. Pero hay más, hay más partes de ese programa de desintoxicación, aparte de la nutrición. Y otras cosas que ayudan a la nutrición, como son la dieta disociada, el ayuno intermitente, pero fundamentalmente trataremos con fitoterapia. Un buen tratamiento de fitoterapia es fundamental para estimular la capacidad desintoxicante de ciertos órganos. Hablaremos del ejercicio físico, hablaremos de cómo gestionar el estrés y sobre todo explicándote cómo el estrés nos altera, ¿vale? Y cómo altera esos órganos. Luego haremos
algunas herramientas específicas, como puede ser una limpieza de hígado o usar una dieta depurativa tibetana de ajo, muy interesante como ayuda desintoxicante, como la sauna, los baños de agua salada nos pueden ayudar. Es decir, hay una estrategia entera, aparte de la nutrición, que nos va a ayudar en ese proceso de depuración, a que nuestro organismo funcione mejor y elimine un montón de problemas. Prevenga muchos problemas, pero elimine muchos que ya están, ¿vale? Como digo, la fitoterapia es una herramienta fundamental. Pues tenemos varios tipos de recetas para que el tratamiento sea personalizado y adaptados a cada caso, ¿vale? En este programa depurativo hablaré de estos tipos de recetas. Recuerda, te he comenzado a hablar de mi problema de dorsalgia. Ojalá me hubiera llegado antes ese conocimiento, esa conferencia donde aprendí a ver que el cuerpo está todo interrelacionado, empecé a ver las reglas de la medicina oriental. Bueno, pues yo ahora quiero trasladar toda esa mi experiencia y ese conocimiento en este programa de depuración para que el camino que recorras para curar algunas molestias que tengas sea más fácil, esté mejor guiado y con menos esfuerzo y sufrimiento consigas un buen objetivo, ¿vale? Pretendo al final eso, trasladarte mi conocimiento de más de 2 décadas para solucionar alguno de tus problemas. Aunque el mérito va a ser tuyo, el esfuerzo va a ser tuyo, ¿vale? Pero yo te iré guiando. Te iré también resolviendo dudas mediante vídeo, ¿vale? De forma periódica publicaré vídeos con las dudas que puedas ir preguntando tú y toda la gente que haga este programa de depuración. Incluso habrá una plataforma donde puedas comunicarte conmigo, pero también con el resto de integrantes de este programa de depuración. Tendrás a tu disposición una plataforma de comunicación conmigo y con el resto de compañeros. En esa plataforma es donde iré yo publicando las dudas, vídeos intentando solucionar las dudas que me preguntéis. Incluso haremos conexiones en directo para que podamos tener una interrelación más rápida y más personal. Vale. Si esto te interesa, si este programa te interesa, si quieres entrar en este mundo de cuidarte, de hacer un esfuerzo por tu salud, qué mejor tenemos que cuidar nuestra propia salud, ¿verdad? Si quieres meterte en este mundo, como digo, puedes acceder a esta página web sobre este programa, sobre cómo acceder a este programa, al final de este vídeo, ¿vale? Tendrás un enlace a una página web con toda la información necesaria sobre este programa de salud, este programa de desintoxicación orgánica. Nos vemos, por tanto, espero y estoy seguro que además va a ser muy productivo para ti. Espero que esta charla también te haya servido para solventar algunas dudas y para animarte a que el comienzo de este camino, lejos de ser costoso y te dé pereza, al revés, sea completamente ilusionante. Estoy seguro de que así va a ser. Nos vemos en este programa de salud.